Mi familia conspiró para apoderarse de mi casa frente al lago para mi hermana embarazada. Mamá dijo, ella lo necesita más que una chica soltera. Yo en secreto la vendí. Papá irrumpió más tarde. Sin saber quién la había comprado. Me llamo Ashley. Tengo 32 años y durante toda mi vida fui ese generador de respaldo invisible para mi familia. Pero hace unos meses, tocaron el botón equivocado, hicieron la demanda equivocada y decidí cortarles la energía por completo. Permítanme darles un contexto necesario sobre quién soy y quiénes son ellos. Trabajo como fotógrafa de arquitectura. Toda mi profesión se basa en encuadrar la verdad. Entro en habitaciones vacías. Calculo cómo la luz natural incide en la pared de yeso. Encuentro el ángulo correcto y capturo exactamente lo que está frente a mí. Sin filtros pesados, sin escenografía digital falsa, sin ilusiones. Veo las cosas exactamente como son. Creo que es precisamente por eso que siempre me he sentido como una alienígena total dentro de mi propia familia, porque toda la existencia de mi familia se basa en escenografía falsa y elaboradas ilusiones. Mi madre, Brenda, es una agente inmobiliaria con licencia. Pero no es solo una agente. Es una maestra manipuladora de espacios y personas. Es el tipo de mujer que puede entrar en una choza podrida infestada de termitas y venderla con confianza a una joven pareja desesperada como una encantadora casa rústica para reformar. Se alimenta de las apariencias, los chismorreos del club de campo y de lucir perfecta ante el mundo exterior. Mi padre, Michael, es un hombre que evita los conflictos de la misma manera que la mayoría de la gente sensata evita un edificio en llamas. Simplemente asiente, está de acuerdo con todo lo que mi madre dicta y se retira a su garaje para evitar tener un solo pensamiento original. Y luego está Brittany. Brittany es mi hermana menor por 5 años, y es el centro absoluto e indiscutible del universo de mis padres. Es la niña de oro, la flor delicada, la víctima de todas las circunstancias. Mientras crecíamos, las reglas en nuestra casa estaban clara y violentamente divididas. Si yo quería una nueva lente de cámara profesional para mi club de fotografía de la escuela secundaria, se me decía con severidad que buscara un trabajo de verano, trabajara turnos dobles y aprendiera el valor del dinero ganado con esfuerzo. Si Brittany quería un vestido de diseñador de $300 para un baile de secundaria al que al final decidió ni siquiera asistir, mi padre sacaría en silencio inmediatamente su tarjeta de crédito sin hacer una sola pregunta. Ella es significativamente más sensible que tú, Ashley, solía decir mi madre, revolviendo su café matutino sin siquiera molestarse en mirarme a los ojos. Eres fuerte. Eres independiente. Puedes valerte por ti misma. Brittany necesita un poco más de ayuda para navegar la dureza del mundo. Esa era la excusa general para absolutamente todo. Cuando Brittany destrozó su primer coche porque estaba enviando mensajes de texto imprudentemente mientras conducía, mis padres inmediatamente le compraron un modelo más nuevo y seguro para que no se sintiera emocionalmente traumatizada por el accidente. Cuando Brittany quiso una boda lujosa y extravagante con un tipo llamado Chad, un tipo que parecía perfectamente contento dejando que mis padres financiaran todo su estilo de vida, mis padres agotaron completamente sus ahorros. Gastaron $35,000 en un lugar frente al mar. Pagaron por un bar abierto, un cuarteto de cuerda en vivo y un sinfín de ridículos arreglos florales solo para que Brittany pudiera publicar las fotos estéticas perfectas en línea. Yo pagué mi propia matrícula universitaria. Pagué mi propio equipo de cámara. Construí mi propio negocio de fotografía desde cero, trabajando 14 horas al día, comiendo fideos instantáneos baratos en un pequeño y ventoso apartamento, mientras mi hermana estaba ocupada curando su estética falsa en línea. Nunca les pedí ni un céntimo. Y, sinceramente, no quería su dinero. Lo que realmente dolía era la absoluta e incuestionable sensación de derecho. La suposición básica de que Brittany recibe y Ashley da. Pero tenía un santuario, un lugar donde no era el generador de respaldo. Ese santuario era mi tía Eleanor. Era la hermana mayor de mi padre y era una fuerza de la naturaleza absoluta. Era pintora de paisajes. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Y se negaba absolutamente a pedir perdón a nadie por vivir su vida exactamente como quería. Vivía a unas 3 horas y 45 minutos de la ciudad, en una impresionante casa de 370 metros cuadrados justo al borde de un lago prístino y cristalino.
Compró esa casa con el dinero que hizo enteramente por su cuenta vendiendo su arte. Era una pieza de arquitectura impresionante. Tenía techos abovedados enormes, ventanas imponentes que enmarcaban perfectamente las montañas escarpadas, y una gigantesca terraza de madera que rodeaba la casa, donde podías sentarte y ver el agua adquirir un brillante tono dorado al atardecer. Sin lugar a dudas, era la obra maestra de su vida. Cuando tenía 19 años, finalmente ahorré lo suficiente para comprar mi primer coche usado, barato y destrozado. El primer lugar al que conduje no fue una fiesta universitaria o una playa. Conduje directamente por la autopista hasta la casa del lago de la tía Eleanor. Recuerdo haber caminado hasta su porche, nerviosa, sosteniendo mi cámara firmemente contra mi pecho. Abrió la pesada puerta de madera, me miró fijamente, sonrió con genuina calidez y dijo: «Ashley, ven a fotografiar la luz conmigo». A partir de ese fin de semana específico, nació un ritual permanente. Durante los siguientes 8 años de mi vida, fui a verla todos los fines de semana. Durante 116 viajes, me despertaba al amanecer del sábado por la mañana, tomaba un café frío grande de un drive-thru solitario en la carretera y llegaba a su largo camino de grava al mediodía. Pasábamos horas en su terraza. Ella pintaba en su lienzo y yo tomaba cientos de fotografías. Bebíamos buen vino. Hablábamos de arte, de independencia, de lo que realmente se necesita para construir una vida que importe en lugar de una que solo se vea aceptable en Internet. Mis padres la visitaban quizás 2 veces al año, generalmente alrededor de Navidad o su cumpleaños en julio, e incluso entonces, actuaban como si fuera una tarea enorme. El resto del tiempo, simplemente enviaban tarjetas de felicitación genéricas preimpresas. Brittany era aún peor. Durante 8 años. Visitó exactamente una vez. Se quejó en voz alta de que la conexión a Internet era demasiado lenta, se tomó un montón de selfies haciendo pucheros en la terraza con diferentes atuendos, y luego etiquetó a la tía Eleanor en Facebook para parecer una sobrina devota y profundamente amorosa ante sus seguidores. La tía Eleanor no era tonta. Ella vio a través de la actuación. Solía servirme un vaso lleno de Pinot Noir, mirar el lago en calma y reír suavemente. Son personas muy ocupadas e importantes, Ashley, decía con una gruesa capa de sarcasmo seco. Pero tú siempre estás aquí. Tú te presentas. Nunca olvides eso. No lo olvidé, pero tampoco me di cuenta de que ella estaba llevando activamente un registro mental de exactamente quién se presentaba en su vida. Entonces ocurrió la tragedia impensable. A principios de verano, solo unas semanas antes de su cumpleaños, estaba empacando mi bolsa de cámara un viernes por la noche, preparándome para mi habitual viaje de fin de semana. Mi teléfono sonó. Era el hospital del condado. La tía Eleanor había sufrido un derrame cerebral masivo y catastrófico. Cuando conduje las 3 horas y 45 minutos hasta allí, llorando tan fuerte y temblando tan violentamente que apenas podía ver las líneas de la carretera, ella ya se había ido. Se sintió como si alguien hubiera arrancado violentamente las tablas del suelo de toda mi existencia. Era mi mentora, mi confidente, mi verdadera familia. Mis padres y mi hermana asistieron al funeral. Mi madre se quejó de que la humedad del verano le arruinaba el pelo, y Brittany llevaba un vestido de diseñador negro que parecía más adecuado para una pasarela de la semana de la moda que para un entierro. Yo me quedé atrás, totalmente entumecida, esperando que se fueran. La lectura oficial del testamento tuvo lugar unas semanas después en la oficina de un abogado en un pueblo tranquilo cercano. El abogado era un hombre mayor y muy serio llamado señor Thompson. Su oficina olía a papel viejo, cuero y café rancio. Todos nos sentamos alrededor de una pesada mesa de conferencias de caoba pulida. Mis padres estaban vestidos, con aspecto sombrío, pero irradiando una silenciosa y codiciosa impaciencia. Brittany llevaba grandes gafas de sol de diseñador en el interior, ocasionalmente secándose los ojos perfectamente secos con un pañuelo para un efecto dramático. Yo llevaba jeans desgastados y una vieja camisa de franela suave que la tía Eleanor me había comprado hacía años. No me importaba mi aspecto. Solo sentía un vacío abrumador. El señor Thompson se aclaró la garganta ruidosamente y abrió una gruesa carpeta legal. La herencia de Eleanor es muy sencilla, comenzó, mirando por encima del borde de sus gafas a todos nosotros.
La propiedad en el lago, recientemente valorada en $150,000, debe transferirse en su totalidad, sin condiciones ni gravámenes, a su sobrina Ashley. La habitación quedó en un silencio aterrador y sepulcral. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra. La mandíbula de mi madre prácticamente golpeó la mesa de caoba. La mirada elegante y practicada de luto desapareció de su rostro en un milisegundo, reemplazada instantáneamente por una indignación tensa y apenas disimulada. Su rostro se puso rojo y manchado. Mi padre solo miraba fijamente sus manos, con la boca ligeramente abierta. Brittany se quitó lentamente sus gafas de sol de gran tamaño y me miró fijamente a través de la mesa como si le hubiera metido la mano en su bolso de diseñador y le hubiera robado violentamente la cartera. Antes de que cualquiera de ellos pudiera empezar a gritar o exigir un recuento, el señor Thompson levantó una mano firme. También hay un mensaje en vídeo. La difunta solicitó legalmente que se reprodujera inmediatamente después de la lectura del activo principal. Giró su pesado portátil para que todos pudiéramos ver la pantalla. Hizo clic en reproducir. Ahí estaba la tía Eleanor. Estaba sentada en su sillón favorito de la sala, con el hermoso lago brillando intensamente de fondo. Se veía perfectamente sana, lúcida y en pleno uso de sus facultades. La marca de tiempo en la parte inferior del vídeo mostraba que había sido grabado la misma mañana en que falleció. Su voz fuerte y constante llenó la tranquila habitación. Si están viendo esto, significa que me he ido. Y sé con certeza que alguien en esta habitación, muy probablemente Brenda, se está preguntando furiosamente por qué le dejé mi casa a Ashley y solo a Ashley. Mi madre se encogió violentamente en su silla. Aquí está exactamente el porqué, continuó la tía Eleanor en la pantalla, con sus ojos perforando directamente la lente de la cámara. Durante 8 años, Ashley condujo casi 4 horas cada fin de semana para sentarse conmigo, para hablar conmigo, para ser realmente parte de mi vida. Mi hermano Michael y su esposa me enviaron tarjetas de felicitación genéricas. Mi otra sobrina, Brittany, me etiquetó en internet exactamente una vez hace varios años. Ashley se presentó. Si Michael o Brenda intentan manipular, coaccionar o presionar a Ashley para que renuncie a esta casa, ya no serán mi familia en espíritu. Ashley es mi legado. Esta casa es suya. Fin de la historia. El vídeo terminó. Duró apenas un minuto, pero se sintió como si una bomba masiva hubiera estallado en la pequeña habitación. El señor Thompson cerró su portátil con calma y deslizó 2 juegos de pesadas llaves de latón hacia mí sobre la mesa. Estas son las llaves principales de la propiedad, Ashley. También quiero señalar, por motivos de seguridad y responsabilidad, que sus padres poseen actualmente una llave de repuesto. Su tía se la dio hace varios años para una emergencia de fontanería. Miré las llaves de latón sobre la madera pulida. Podía sentir el intenso calor abrasador que irradiaba la mirada de mi madre. ¿Debería cambiar las cerraduras inmediatamente o solicitará la llave de repuesto a ellos hoy?, me preguntó el abogado directamente. Hice una pausa. Una persona normal diría que sí. Cambiar las cerraduras inmediatamente. Cortar su acceso físico. Pero al mirar a mis padres, viendo la pura sensación de derecho y la furia silenciosa en sus ojos, un pensamiento muy frío y muy calculado cruzó por mi mente. Si cambio las cerraduras, sabrán que no confío en ellos. Pero si dejo las viejas cerraduras exactamente como están, ¿qué pasa si se vuelven lo suficientemente arrogantes como para usar esa llave sin mi permiso? No, dije en voz baja, recogiendo las llaves y metiéndolas en mi bolsa de cámara. No la pediré de vuelta ahora mismo. Dejemos las cosas exactamente como están. Pasaron unos años. Las cosas se habían asentado en una tregua muy tensa e implícita. Yo era legalmente dueña de la casa. Pagaba los impuestos de la propiedad. La mantenía. Y la usaba como mi retiro personal y estudio de fotografía profesional. Mi negocio estaba en auge. Viajaba mucho, fotografiando propiedades comerciales de alta gama en todo el estado, pero la Casa del Lago siempre fue mi verdadera base de operaciones. Mi familia apenas mencionaba la propiedad, aunque sabía que era una píldora amarga y afilada que tragaban cada vez que sufríamos juntos una cena navideña obligatoria. Entonces la dinámica cambió por completo. Brittany se quedó embarazada.
No fue solo un anuncio de embarazo familiar regular y tranquilo. Publicó una foto meticulosamente curada y profesionalmente tomada en Instagram de ella y Chad de pie en un campo soleado, sosteniendo una larga tira de ecografía. Llevaba un vestido blanco fluido. La leyenda decía, bendiciones dobles. Estamos emocionados de anunciar que 2 pequeños niños se unen a nuestra familia. Chad y yo no podemos esperar a ser mamá y papá, por partida doble. Recibió cientos de comentarios, miles de me gusta. Todos en su círculo social estaban celebrando. Le envié un breve y educado mensaje de texto diciendo felicidades. Honestamente, pensé tontamente que eso sería el final. Exactamente 4 días después del gran anuncio de Instagram, recibí una notificación en mi teléfono. Era un correo electrónico de mi madre. El asunto simplemente decía, pensando en el futuro de la familia. Lo abrí y al leer el texto se me cayó el estómago a los pies. Ashley, necesitamos tener una conversación muy seria sobre la situación de Brittany. Los gemelos son increíblemente caros y van a necesitar una cantidad masiva de espacio para crecer. Siempre estás viajando para tus sesiones de fotos de revista y esa enorme casa del lago está allí vacía la mayor parte del tiempo. Eres una chica soltera. No necesitas todo ese espacio. La familia ayuda a la familia. Creemos que es hora de discutir la transferencia de la propiedad a Brittany para que los niños puedan tener una infancia adecuada rodeados de naturaleza. Reunámonos esta semana. Mamá. Me quedé mirando la pantalla brillante. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. La pura audacia era asombrosa. No estaba preguntando si Brittany podía visitar los fines de semana. No estaba preguntando si podían alquilarla con un descuento. Usó explícitamente la palabra transferir. Quería que le entregara un activo de $1 millón, lo único que mi tía me dejó, para que su niña de oro no tuviera que preocuparse por pagar una hipoteca el resto de su vida. No respondí al correo electrónico. En cambio, minimicé mi navegador, abrí una nueva ventana en mi escritorio y creé una carpeta cifrada nueva. La llamé documentación familiar. Arrastré ese correo electrónico directamente a la carpeta. Soy fotógrafa. Toda mi carrera se basa en capturar pruebas sólidas. Si un contratista afirma que una pared está perfectamente recta, puedo tomar una foto de alta resolución que demuestre que está inclinada 2 grados hacia la izquierda. Documento la realidad para ganarme la vida. Y sentada allí en mi apartamento, mirando esa carpeta digital, me di cuenta de que necesitaba empezar a documentar agresivamente a mi propia familia porque conocía el patrón. Este correo electrónico era solo el disparo de apertura de una guerra. Iban a escalar. Iban a presionar, a culpar, a acosar y a manipular hasta quebrarme, tal como lo habían hecho toda mi vida. Pero ahora tenía 32 años. No era la adolescente que tuvo que pagar su propia cámara mientras su hermana recibía un coche nuevo. Yo era dueña de la propiedad. Tenía el título legal, y la voz de la tía Eleanor resonaba fuertemente en mi cabeza. Decidí en ese preciso instante que no iba a discutir con ellos. Discutir les da un objetivo a los manipuladores. En cambio, iba a dejar que hablaran. Iba a dejar que expusieran exactamente quiénes eran, y yo iba a recoger cada recibo. La emboscada física ocurrió aproximadamente una semana después. Mi madre me envió un mensaje de texto, actuando de forma muy informal, preguntándome si quería reunirme para un café rápido en una cafetería cerca de mi apartamento. Solo nosotras 2, escribió en el mensaje. Para ponernos al día con la vida. Yo sabía mejor, pero accedí a ir. Entré en la cafetería concurrida y ruidosa, pedí un café helado solo, pagué mis $5 y caminé hacia el reservado del rincón trasero. Y allí, sentada justo al lado de mi madre, con una apariencia increíblemente trágica, estaba Brittany. Llevaba un vestido de maternidad ajustado que enfatizaba agresivamente su pequeña y apenas visible barriga. Ya sostenía un pañuelo arrugado, secándose los ojos secos incluso antes de que yo tuviera la oportunidad de sentarme. Sorpresa, dijo mi madre, ofreciendo una sonrisa tensa y completamente falsa que no le llegaba a los ojos. Brittany estaba por el barrio mirando carritos de bebé caros, así que le dije que se uniera a nosotros. Me deslicé en el asiento de vinilo frente a ellas. No dije nada.
Metí la mano en mi bolso, desbloqueé mi teléfono con el tacto, abrí la aplicación de notas de voz y pulsé el gran botón rojo de grabar. Dejé el teléfono dentro de mi bolso, con el micrófono apuntando hacia ellas. Donde vivo, la ley establece un estado de consentimiento de una sola parte para grabar conversaciones. Solo necesitaba mi propio permiso para grabar, y me lo di libremente. Ashley, empezó Brittany, su voz temblaba con una emoción fuertemente fabricada. Extendió la mano por la pequeña mesa e intentó agarrar la mía. Inmediatamente la retiré y envolví ambas manos firmemente alrededor de mi taza de café frío. Estoy tan estresada. Los gemelos. Va a ser tan apretado en nuestro condominio. No tenemos jardín. No tenemos espacio. Cada vez que pienso en que crezcan sin naturaleza, sin aire fresco, solo quiero llorar. Es una presión tremenda para ella, intervino mi madre suavemente, inclinándose hacia adelante como un tiburón oliendo sangre en el agua, por eso te envié un correo electrónico. Ashley, tienes que ver el panorama general aquí. Tienes esa casa enorme. Apenas la usas. La uso todas las semanas, dije con calma, manteniendo mi voz completamente neutral. Es mi hogar. Es mi estudio profesional. Pero realmente no la necesitas, insistió mi madre, su voz adquiriendo ese tono agudo y autoritario que usaba al negociar agresivamente acuerdos inmobiliarios. Eres soltera. No tienes hijos. Brittany está construyendo una familia de verdad. No estamos diciendo que tengas que irte para siempre. Siempre puedes venir a visitar a los niños. Simplemente creemos que lo correcto, lo moral, es poner la escritura a nombre de Brittany para que tengas seguridad financiera. Miré a mi hermana, la niña de oro. Se sentó allí asintiendo con la cabeza, creyendo realmente que tenía todo el derecho a la casa que había heredado simplemente porque había logrado quedarse embarazada. Realmente creía que mi condición de mujer soltera significaba que mi propiedad era solo un exceso de inventario esperando ser redistribuido a ella. La tía Eleanor quería que la tuviera yo, dije suavemente, probando las aguas para ver hasta dónde llegarían. Brittany resopló ruidosamente, abandonando el acto de llorar por una fracción de segundo. La tía Eleanor era vieja y terca. No sabía que iba a tener gemelos. Si hubiera sabido sobre los bebés, obviamente me la habría dejado a mí para criarlos allí. Es básicamente una herencia familiar. No debería ser acaparada por una sola persona egoísta. La pura ilusión era asombrosa. Les dejé hablar durante 41 minutos. Me senté en ese reservado y dejé que mi teléfono grabara cada chantaje, cada insulto pasivo-agresivo sobre mi estado civil de soltera, cada demanda descarada de que les entregara mi propiedad legal. Cuando mi madre finalmente se quedó sin aliento, me miró expectante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, Ashley? Les di una mirada suave y vacilante. Interpreté el papel de la hija abatida y complaciente a la perfección. Es mucho que procesar, susurré, mirando la mesa. Déjenme pensarlo. Por favor, solo denme algo de tiempo para pensar. Mi madre sonrió triunfante. Pensó que había ganado. Salí de la cafetería, me subí a mi coche, saqué mi teléfono y detuve la grabación. Guardé el archivo y lo subí directamente a mi carpeta segura. Esa reunión en la cafetería fue solo el pistoletazo de salida de una campaña implacable y asfixiante de acoso. Durante los siguientes 73 días, mi teléfono no paró de sonar. Recibí 47 llamadas telefónicas. Cada una de ellas fue grabada y catalogada. A veces era mi madre usando su voz dulce y persuasiva para decirme cuánto dinero estaba gastando Brittany en cunas importadas y lo estresado que estaba Chad por pagar una hipoteca. Cuando la rutina dulce no funcionó, se volvió increíblemente desagradable, dejando mensajes de voz llamándome una solterona rígida y egoísta que estaba destruyendo a la familia. A veces era mi padre. Llamaba tarde por la noche, sonando exhausto y derrotado. Ashley, por favor. Tu madre me está volviendo loco con esto. Simplemente deja que tu hermana se mude a la casa del lago. No tiene por qué ser un gran problema. Simplemente firma el papel y mantén la paz. No separes a esta familia por un edificio. Compré una suscripción mensual de $20 a un software de transcripción profesional.
Cada noche, después de terminar mis ediciones de fotos para el trabajo, me sentaba en mi computadora y pasaba los archivos de audio por el programa. Veía las palabras aparecer en mi pantalla brillante en blanco y negro. Usé la función de búsqueda en las transcripciones. La palabra egoísta apareció 31 veces. La palabra familia apareció 89 veces. La frase no lo necesitas apareció más de 40 veces. Era una guerra psicológica absoluta. Estaban tratando de agotarme hasta la sumisión total. Estaban apostando todo a que yo era la pacificadora designada, la callada que siempre se hacía a un lado para que Brittany pudiera brillar. Pero leer esas transcripciones frías y duras me hizo algo irreversible. Quemó por completo los últimos y patéticos restos de esperanza que tenía de que mis padres realmente me amaran incondicionalmente. No le exiges un activo de $1 millón a alguien que amas solo para que tu hijo favorito esté cómodo. No llamas egoísta a tu hija por quedarse con un regalo de su tía paterna. La profunda tristeza que sentía se transformó en una ira muy pura y muy aguda. Era una ira fría, del tipo que te aclara la mente, agudiza tu visión y hace que tus manos estén firmes. Me di cuenta de que no podía seguir diciendo, déjame pensarlo. Eventualmente, se presentarían físicamente en la casa del lago. Eventualmente, mi madre usaría sus turbias conexiones inmobiliarias para intentar encontrar un resquicio legal. Necesitaba proteger mi activo financiero, pero más importante aún, necesitaba protegerme de ellos permanentemente. Necesitaba hacer algo que nunca, jamás, verían venir, algo tan legalmente a prueba de balas y definitivamente final que quemaría la tierra entre nosotros para siempre. Me senté en mi escritorio mirando una fotografía enmarcada que había tomado de la terraza de la casa del lago. La silla vacía de la tía Eleanor estaba en la esquina del encuadre. Cerré los ojos y respiré profundamente. Agarré las llaves de mi coche y salí por la puerta. Era hora de hablar con mi jefe. Conduje al centro de la ciudad hasta el edificio de vidrio elegante y moderno que albergaba las oficinas editoriales de la revista de arquitectura para la que trabajaba. Pasé directamente por la ajetreada recepción y golpeé firmemente la pesada puerta de roble de la oficina del editor. Julian Rossi es una potencia en el mundo editorial de la arquitectura. Es un hombre italoamericano agudo y ferozmente inteligente de unos 50 años que construyó un imperio mediático masivo desde cero. También es el mejor jefe que he tenido. A lo largo de los años, se había convertido en un auténtico mentor para mí. Valoraba mi ojo para el detalle y respetaba profundamente a las personas que no se echaban atrás ante un desafío. Entré en su enorme oficina. Levantó la vista de sus dos monitores, vio la expresión pálida y exhausta en mi rostro e inmediatamente cerró su portátil. Ashley, siéntate ahora mismo. ¿Qué está pasando? Pareces no haber dormido en una semana. Me senté en la pesada silla de cuero frente a él, y por primera vez en meses, me derrumbé. No sollocé incontrolablemente, pero las lágrimas calientes se derramaron mientras le exponía toda la situación descabellada. Le conté sobre el testamento, sobre los deseos específicos de mi tía, sobre los gemelos de Brittany y los 73 días de implacable acoso psicológico. Le conté sobre las 47 llamadas telefónicas grabadas. Están tratando de robarme mi casa, Julian, dije, limpiándome la cara con pura frustración, y están usando activamente el concepto de familia para hacerlo. No pararán. Mi madre es un tiburón absoluto en el mercado inmobiliario. Me aterra que vaya a falsificar documentos o contratar abogados poco éticos o simplemente empacar un camión de mudanzas y forzar a Brittany a entrar en la casa mientras estoy fuera en una sesión. Todavía tienen una llave de repuesto de hace años. Siento que estoy bajo asedio constante. Julian se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Sus ojos eran oscuros e intensamente calculadores. No ofreció promesas vacías. No me dijo que los perdonara ni que intentara comprender su perspectiva. ¿Tú eres la dueña de la casa libre de cargas?, preguntó. Sí, sin hipoteca. La escritura está únicamente a mi nombre. Y quieres librarte de la conexión familiar tóxica con la propiedad, pero absolutamente no quieres que ellos ganen. No fue una pregunta. Fue una firme declaración de hechos. Quiero que se den cuenta de que ya no pueden intimidarme, dije, mi voz endureciéndose. Pero necesito una salida. Necesito un muro que no puedan escalar.
Julian permaneció en silencio por un largo momento, mirando por su ventana de piso a techo el extenso horizonte de la ciudad. Luego se volvió hacia mí con una leve sonrisa depredadora. Ashley, he estado buscando activamente una propiedad insignia para comprar, algo muy prestigioso fuera de la ciudad para organizar nuestro banquete anual de la revista, retiros de clientes, cosas así. Siempre me han encantado tus fotos de esa casa del lago. Se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos pesadamente sobre el escritorio. Véndemela. Parpadeé, totalmente atónita. ¿Qué? ¿Véndeme la casa? Repitió Julian, su voz tranquila e increíblemente autoritaria. Lo haremos completamente fuera del mercado, discretamente. Te pagaré el valor justo de mercado íntegramente en efectivo. Podemos cerrar el trato en una semana. Una vez que el título se transfiera a una LLC que yo controlo, la propiedad ya no será tuya. Tu familia puede exigírtela todo lo que quiera, pero literalmente no la poseerás para dársela. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Era brillante. Era tan simple y, sin embargo, tan increíblemente devastador. ¿Pero qué pasa si intentan algo? Pregunté, mi ansiedad aumentando de nuevo. ¿Y si intentan mudarse de todos modos? Tienen esa vieja llave de repuesto. La sonrisa de Julian se ensanchó. Era una sonrisa aterradora y maravillosa. Ashley, el próximo mes voy a organizar el banquete anual VIP de la revista. He invitado a 90 de los arquitectos, diseñadores y funcionarios municipales más influyentes del estado. Tengo previsto organizarlo en la Casa del Lago. Si tu familia decide usar una llave vieja para irrumpir físicamente en una propiedad que no poseen, no estarán discutiendo con su hija en privado. Estarán cometiendo allanamiento de morada en una propiedad de una entidad corporativa con abogados muy agresivos, frente a 90 testigos de élite. Lo miré fijamente. La pura genialidad táctica me invadió. Estaba tendiendo una trampa. ¿Tenemos un trato? Preguntó Julian. Sí, susurré. El papeleo se movió con una velocidad aterradora e impresionante. Cuando tienes la enorme cantidad de capital de Julian Rossi y su equipo legal de élite impulsando las cosas, la burocracia simplemente desaparece en el aire. Unos días después, me senté en una elegante sala de conferencias con paredes de cristal en un bufete de abogados de alto nivel en el centro. Frente a mí estaba Sarah, la abogada corporativa principal de Julian. Era una mujer sin rodeos con un traje gris elegante que parecía destruir a la parte contraria en el desayuno. Deslizó una pila gruesa y pesada de documentos sobre la mesa pulida. Los documentos finales de cierre. Todo está perfectamente en orden, Ashley, dijo Sarah, entregándome un pesado bolígrafo metálico. El precio de compra de 1,220,000 ha sido transferido a una cuenta de fideicomiso y se liberará a su cuenta bancaria personal al momento de la firma. La LLC toma posesión total inmediata de la propiedad a partir de hoy. Respiré hondo, tomé el bolígrafo y firmé mi nombre. Página tras página, iniciales aquí, firma allá. Con cada trazo de tinta azul, sentí un peso pesado y asfixiante levantarse de mi pecho. Estaba renunciando a la casa física de la tía Eleanor, sí, pero estaba honrando ferozmente su verdadero legado, protegiéndome de los buitres que solo querían roerme los huesos. Cuando finalmente terminamos, Sarah recogió los papeles y los golpeó limpiamente sobre la mesa. El procedimiento operativo estándar después de una transferencia de bienes raíces de esta magnitud es enviar un cerrajero inmediatamente para cambiar todas las cerraduras exteriores. Tengo un equipo profesional en espera, listo para ir a la Casa del Lago esta tarde. Miré a Julian, que estaba sentado en silencio en un rincón de la habitación leyendo un correo electrónico en su teléfono. Volví a mirar a Sarah. En realidad dije, mi voz increíblemente firme, cancele completamente al cerrajero. Deje las viejas cerraduras de latón exactamente como están. Sarah frunció el ceño, visiblemente confundida por la instrucción. Dejar las cerraduras viejas compromete seriamente la seguridad física de la propiedad, Ashley. Especialmente porque mencionó que sus padres todavía poseen una llave de repuesto de hace años. Lo sé, dije. Es exactamente por eso que quiero que las deje. Sarah dejó de moverse. Me miró, luego miró a Julian.
Julian simplemente asintió lentamente, sabiendo. Sara era una abogada muy inteligente. Solo le tomó unos segundos conectar los puntos. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Entiendo, dijo Sara suavemente, golpeando su bolígrafo. Si sus padres intentan entrar a la propiedad después de hoy, estarán allanando ilegalmente la propiedad corporativa del señor Rossi, no la suya. Lo que significa cargos criminales, intervención policial y un antecedente permanente, no solo un drama familiar, dijo Julian desde la esquina. Tú juegas ajedrez mientras ellos juegan agresivamente a las damas, Ashley. La escritura fue registrada oficialmente en el condado esa misma mañana. Se convirtió en un asunto de registro público absoluto. Cualquiera en el mundo podría consultarla en Internet, pero yo sabía que mis padres no lo harían porque estaban tan cegados por su propia arrogancia. Nunca en 1.000.000 de años imaginarían que la callada y complaciente generadora de respaldo vendería secretamente la casa sin suplicar su permiso primero. Volví a mi apartamento en Portland esa tarde. No se lo conté a nadie. No publiqué nada en línea. No le envié un mensaje de texto a mi hermana. No cambié las cerraduras. No pedí la llave de vuelta. Les dejé la misma arma que estaba a punto de destruirlos por completo. Revisé mi cuenta bancaria esa noche. Los fondos se habían liquidado. Era completamente libre financieramente y ya no era dueña del campo de batalla en el que intentaban luchar conmigo. 6 días después, mi teléfono sonó. Era mi madre llamando para reiniciar su campaña de presión, completamente ajena a que la guerra ya había terminado y ella ya había perdido. Llegó octubre, trayendo consigo un fresco escalofrío otoñal y una escalada desquiciada y desesperada de mi madre. Durante semanas, había estado ignorando por completo sus frenéticas llamadas telefónicas. Solo le daba respuestas vagas y evasivas por mensaje de texto para mantener la documentación escrita fluyendo hacia mi carpeta cifrada. Sabía que estaba increíblemente frustrada. Estaba totalmente acostumbrada a que yo cediera después de unas semanas de su tratamiento de silencio característico y sus fuertes chantajes. Cuando ese patrón familiar no sucedió, decidió tomar el asunto directamente en sus propias manos. Hizo algo que debería haber esperado por completo dada su historia de manipulación. Pero de alguna manera, la pura criminalidad descarada de ello aún logró conmocionar completamente mi sistema. El 8 de octubre, mi teléfono sonó mientras estaba editando un lote de fotos comerciales. Era Sara, la abogada principal de Julian Rossi. Ashley, dijo Sara, su voz completamente desprovista de su habitual calma y profesionalismo medido. Sonaba tensa, casi vibrando con indignación legal a través del auricular. Estaba realizando una verificación de preparación de seguro de título de rutina para el próximo banquete de noviembre, y encontré algo muy perturbador en el Servicio Regional de Listados Múltiples. La propiedad de la Casa del Lago está actualmente listada para la venta. Me detuve en seco, mi mano paralizada sobre el ratón de mi computadora. Eso es absolutamente imposible, dije, mi voz bajando a un susurro. La entidad corporativa de Julian es legalmente la propietaria. Absolutamente no está a la venta. Soy plenamente consciente de ese hecho, respondió Sara bruscamente, el sonido de las teclas resonando de fondo, pero alguien la listó de todos modos en el mercado público. La agente de listados es Brenda, operando bajo Cascade Realty. Fue listada oficialmente hace 3 días por $1,095,000. La descripción pública dice explícitamente, vendedor motivado, situación familiar requiere venta rápida, precio para mover inmediatamente, y la firma digital en el acuerdo de listado electrónico. Es la suya, Ashley, o más bien una increíblemente pobre falsificación ilegal de su firma. Mi sangre se heló por una fracción de segundo y luego comenzó a hervir de ira candente. Mi madre. Mi propia madre, que ha tenido una licencia de bienes raíces profesional durante 20 largos años. Mi madre, que sabe absolutamente cómo verificar los registros de títulos públicos del condado, que son completamente gratuitos y ampliamente disponibles en Internet. Sara obtuvo los registros de acceso digital directamente de los servidores del sitio web del condado. Mi madre había iniciado sesión en el sistema de registros de títulos 2 días antes de hacer el listado fraudulento. Había buscado deliberadamente la propiedad. Vio el nombre de la nueva entidad corporativa allí mismo en la escritura oficial.
Sabía definitiva y legalmente que yo ya no era dueña de la propiedad y aún así la listó. ¿Por qué haría algo tan increíblemente imprudente? Porque estaba tratando de fabricar a la fuerza una crisis pública masiva. Pensó que si ponía la casa en el mercado público abierto y traía compradores potenciales físicamente, podría crear suficiente presión caótica y abrumadora para acorralarme. Probablemente asumió con arrogancia que la entidad corporativa en la escritura era solo una empresa fantasma falsa que yo había creado rápidamente para ocultarle temporalmente el activo. Quería avergonzarme profundamente dentro de la comunidad inmobiliaria local para forzar mi mano, esperando que yo cancelara discretamente el listado y le entregara las llaves para evitar un escándalo público. Lo que no anticipó en su arrogancia ciega fue que Julian Rossi tenía abogados corporativos significativamente mejores y mucho más agresivos de lo que ella jamás podría pagar. ¿Qué quieres hacer exactamente al respecto?, me preguntó Sara, su tono dejando claro que estaba lista para ir a la guerra. Presenta la queja formal, dije, mi voz completamente firme y totalmente desprovista de cualquier lealtad familiar restante. Presenta cada violación que puedas encontrar en el código legal. Quiero que su licencia de agente inmobiliario profesional sea permanentemente revocada. Sara presentó el enorme papeleo oficialmente documentado ante la Comisión Estatal de Bienes Raíces a la mañana siguiente. La queja formal incluía múltiples cargos de falsificación deliberada, listado no autorizado en un servicio protegido y representación fraudulenta de una propiedad. Mi madre acababa de cometer un grave delito que acababa con su carrera, por escrito, y había adjuntado su propio número de licencia profesional directamente a la escena del crimen. No le dije una sola palabra al respecto. Dejé que los investigadores estatales comenzaran su lento e increíblemente metódico proceso legal en total silencio. Ella me había entregado el arma definitiva, y yo iba a dejar que detonara a su debido tiempo. Mientras mi madre estaba ocupada cometiendo fraude inmobiliario, Brittany vivía en un mundo de fantasía absoluta y completamente fabricado en Internet. Entre septiembre y principios de noviembre, mi hermana no solo publicaba ocasionalmente en sus redes sociales. Ella construyó completa y totalmente una realidad digital falsa para sus miles de seguidores. Empezó a enviarme mensajes de texto increíblemente presuntuosos y exigentes. Primero, preguntó si ella y Chad podrían ir a la casa del lago el siguiente fin de semana para medir meticulosamente las habitaciones para sus muebles de guardería importados. Simplemente le dije que estaba abrumada con plazos de trabajo y que nos pondríamos en contacto más tarde. Luego, me envió un mensaje de texto preguntando si debía enviar 2 cunas caras hechas a medida directamente a su pequeño apartamento o directamente a la dirección de la casa del lago. Le dije que retrasara la entrega porque todavía estaba resolviendo algunas logísticas complicadas con la propiedad. Incluso tuvo la desfachatez de pedirme la contraseña del router Wi-Fi para poder preconfigurar los caros monitores digitales para bebés para cuando se mudaran oficialmente. No tenía la nueva contraseña del Wi-Fi. El equipo de seguridad de Julian la había cambiado semanas atrás. Simplemente respondí casualmente que no la tenía a mano. Cada mensaje de texto que me envió, lo capturé cuidadosamente y lo guardé en mi carpeta segura. Cada suposición salvaje que hizo era una prueba dura e innegable de que mis padres le habían prometido firmemente una casa que no tenían absolutamente ningún derecho legal a prometer. Nunca la corregí directamente. Nunca le dije que parara. Quería activamente que siguiera asumiendo, que siguiera publicando, que siguiera pidiendo muebles personalizados que no podía permitirse. A principios de noviembre, Brittany había publicado públicamente 47 veces en su cuenta sobre su increíble nueva casa frente al lago. Publicó tableros de inspiración para la guardería con muchos filtros estéticos, debatió sin cesar entre 4 tonos diferentes de pintura azul cara y comenzó una cuenta regresiva diaria para la entrega masiva de sus muebles. Su número de seguidores en línea subió constantemente de 18,000 a más de 20,000. Completos extraños la felicitaban a diario, suplicándole en la sección de comentarios un recorrido completo en vivo de la enorme propiedad. Estaba creando una expectación increíble e imparable para una casa que no poseía, una casa que yo había vendido en secreto 3 meses antes. Y entonces envió el mensaje de texto exacto que había estado esperando pacientemente. Llegó una tranquila mañana de martes, este sábado, 15 de noviembre, haremos un gran tour sorpresa en vídeo en vivo para mis seguidores. Estoy increíblemente emocionada de mostrarles a todos nuestra hermosa nueva vida.
Miré la pantalla brillante de mi teléfono y una lenta y fría sonrisa se extendió por mi rostro. 15 de noviembre. Era el mismo día del banquete VIP de la revista de Julian Rossi. No respondí a su mensaje de texto. Simplemente apagué mi teléfono por completo. Julian había estado planeando agresivamente este extravagante banquete desde agosto. El tema oficial de la noche era la arquitectura como legado. Tenía 90 invitados VIP confirmados, además de un personal completo de catering y seguridad. 90 personas increíblemente importantes, arquitectos famosos, diseñadores de alta gama, periodistas influyentes y prominentes funcionarios de la ciudad. Contrató un catering de lujo, un costoso trío de cuerda acústico, y lo más importante, contrató a una empresa de seguridad para instalar un sistema de última generación. 8 cámaras de alta definición grababan legalmente cada ángulo de la propiedad con una resolución de 4000 píxeles. Y según mi solicitud específica y directa, había dejado la cerradura de la puerta principal completamente sin cambios, la pesada cerradura de latón pulido de mi tía. La cerradura exacta de la que mis padres aún conservaban la llave de repuesto. La mañana del banquete, me desperté increíblemente temprano, vestida con ropa negra elegante y profesional, y empaqué meticulosamente mi bolsa de cámara. Conduje por la larga ruta de la autopista, deteniéndome para mi ritual café frío. Llegué mucho antes que los invitados VIP. El personal de catering estaba ocupado montando largas y elegantes mesas. Las cálidas luces de cuerda brillaban suavemente al anochecer y el lago parecía una enorme lámina de cristal oscuro pulido. El escenario estaba perfectamente listo. Los vehículos de lujo comenzaron a llegar temprano por la tarde. A las 2:30, el extenso salón abovedado estaba completamente lleno. El aire vibraba con sofisticadas conversaciones de bajo volumen sobre arquitectura urbana sostenible, preservación de edificios históricos y diseño comercial de alta gama. Era exactamente el tipo de ambiente profesional de élite en el que solía prosperar, pero yo no escuchaba una sola palabra de lo que se decía a mi alrededor. Estaba de pie en silencio cerca de la parte trasera de la enorme habitación. Mi cámara profesional fuertemente agarrada en mis manos sudorosas, manteniendo mis ojos absolutamente pegados a los grandes ventanales que daban al largo camino de grava. Exactamente a las 3:30, Julian Rossi se adelantó con confianza al frente del enorme salón, sosteniendo un micrófono elegante. El trío de cuerda dejó de tocar inmediatamente. 90 personas altamente influyentes le prestaron toda su atención, con sus copas de champán capturando la cálida luz interior. Comenzó su elocuente discurso de bienvenida, hablando suavemente sobre cómo la gran arquitectura no se trata solo de paredes de yeso y madera, sino de los límites profundamente personales que elegimos activamente proteger. Exactamente a las 3:38 de la tarde, un SUV plateado muy familiar y ligeramente abollado entró lentamente en el largo camino de entrada. Observé a través del grueso cristal, conteniendo la respiración. Mi padre salió primero del asiento del conductor. Llevaba su chaqueta deportiva informal de fin de semana y en su mano derecha sujetaba firmemente la pesada y vieja llave de latón de repuesto. Luego Brittany salió torpemente del lado del pasajero. Tenía 27 semanas de embarazo, su vientre muy prominente debajo de un vestido de diseñador ajustado y muy de moda. Ya tenía su teléfono inteligente levantado frente a su rostro. La transmisión en vivo activa. Chad, su marido perpetuamente inútil, la siguió de cerca, luciendo ligeramente nervioso, pero ansioso por ver su nueva mansión gratuita. Mi corazón latía violentamente contra mis costillas. Las cámaras de seguridad de alta definición montadas en el porche los capturaron subiendo los escalones de madera. Miré mi propio teléfono. Había creado una cuenta anónima completamente falsa solo para ver su transmisión en tiempo real. Ya tenía más de 300 personas viéndola en vivo. Ok, chicos, arrulló Brittany ruidosamente a la cámara de su teléfono, sonriendo brillantemente con dientes perfectamente blancos. Finalmente estamos aquí. Mi increíble hermana dijo que podíamos venir a ver el espacio cuando quisiéramos. Es tan dulce. Permítanme mostrarles a todos el hermoso futuro hogar de los gemelos. Chad se inclinó y le susurró algo, señalando ansiosamente la enorme cantidad de costosos coches de lujo aparcados por todo el césped delantero, pero Brittany simplemente lo despidió con desdén, completamente absorta en su actuación digital y la validación de extraños.
Mi padre caminó con confianza directamente hacia la pesada puerta principal de madera maciza, deslizó la vieja llave de latón directamente en la cerradura. La giró. El pesado mecanismo interno hizo un fuerte clic, resonando ligeramente. Abrió la pesada puerta de par en par y entró con confianza. Exactamente a las 3:42 de la tarde, mi padre, mi hermana visiblemente embarazada con un teléfono transmitiendo en vivo, y su esposo, entraron directamente en una sala que contenía a 90 profesionales de élite adinerados en vestimenta formal. Mi padre se congeló al instante. La llave de latón todavía colgaba suelta de sus dedos temblorosos. La enorme habitación quedó en un silencio total y devastador. 90 pares de ojos se giraron lentamente para mirar fijamente a los intrusos informales que estaban en el vestíbulo. La cámara del teléfono de Brittany apuntaba directamente a la multitud masiva, transmitiendo el mar de extraños confundidos y adinerados a sus cientos de ansiosos espectadores. Julian Rossi se detuvo a mitad de frase. Mi padre tartamudeó, su rostro rápidamente adquiriendo un horrible y enfermizo tono gris pálido. Miró a su alrededor desesperadamente, sus ojos moviéndose salvajemente, completamente desconcertado por el personal de catering profesional que llevaba bandejas de plata, las elegantes mesas de comedor y la enorme multitud de extraños que lo miraban fijamente. Esta es la casa de mi hija, finalmente logró balbucear, su voz quebrándose lastimosamente. Julian Rossi bajó su micrófono. No parecía enojado. Parecía completamente imperturbable, lo cual era de alguna manera mucho más aterrador. Ofreció una sonrisa muy fina e increíblemente fría. En realidad, señor, esta es mi casa. Compré esta propiedad hace 3 meses. ¿Tiene permiso legal para estar dentro de mi residencia privada? La sección de comentarios de la transmisión en vivo del teléfono de Brittany explotó. Pude ver claramente el texto deslizándose furiosamente en su pantalla brillante. Completos extraños escribían frenéticamente, preguntando qué estaba pasando y en qué casa estaba realmente. De repente, mi madre se abrió paso violentamente más allá de mi padre desde el porche exterior. Ni siquiera la había visto salir del SUV plateado. Llevaba una chaqueta elegante y profesional, cambiando instantáneamente a su modo de agente inmobiliaria agresiva. Apuntó un dedo manicurado agresivamente al pecho de Julian. Esa casa pertenece legítimamente a mi hija. Usted se la robó, absoluto estafador. Julian ni siquiera alzó la voz un solo decibelio. Era la imagen absoluta del aterrador control corporativo. No robé nada, señora. Compré legalmente esta propiedad en agosto en una transacción en efectivo completamente documentada con una escritura debidamente registrada en los registros públicos del condado. Sara, la abogada corporativa implacable, salió suavemente de la silenciosa multitud. Le entregó con calma a mi desconcertado padre una nítida tarjeta de presentación de papel grueso. Actualmente está allanando ilegalmente una propiedad corporativa privada. Le sugiero encarecidamente que se dé la vuelta y se vaya inmediatamente antes de que marque al sheriff del condado. La mano de Brittany comenzó a temblar tan violentamente que casi se le cae su caro teléfono. La lente de la cámara se movió salvajemente por la habitación en silencio y de repente se detuvo directamente en mí. Yo estaba de pie en la última fila sosteniendo mi cámara profesional fotografiando su humillación absoluta e innegable. Ashley. La voz de Brittany se quebró por completo. Avancé lentamente. La multitud de profesionales adinerados se abrió naturalmente para mí. No grité. No derramé una sola lágrima. Mantuve mi voz increíblemente tranquila, perfectamente clara y lo suficientemente alta para que el micrófono de su teléfono captara cada sílaba. Hola, Brittany, dije, mirando directamente a la lente de su cámara, dirigiéndome a sus miles de seguidores. Veo que le estás dando a tus seguidores de internet un hermoso recorrido por la casa que vendí legalmente hace 3 meses a mi jefe mientras allanas ilegalmente en una transmisión pública en vivo. Esa es una elección de vida increíblemente audaz. El recuento de espectadores en vivo en su transmisión instantáneamente superó las 1.800 personas. El rostro de mi padre se puso completamente furioso y rojo. «¿Vendiste la casa histórica de nuestra familia?», gritó, su voz resonando en el techo abovedado. No, lo corregí firmemente, mirándolo fijamente. Vendí mi casa.
La que la tía Eleanor me dejó explícita y legalmente a mí sola. La que tú has pasado los últimos 3 meses tratando sistemáticamente de intimidarme, acosarme y culparme violentamente para que se la entregue a tu hijo favorito. Esto es un robo literal. Gritó mi madre, perdiendo por completo lo que le quedaba de compostura profesional. No, dije, mi voz bajando a un susurro bajo y peligroso. Esto es derecho de propiedad básico, y acabas de usar una llave que no tienes absolutamente ningún derecho legal a poseer para irrumpir físicamente en una casa que no te pertenece. Frente a 90 testigos creíbles y una abogada corporativa. Sara ya tenía su teléfono en la oreja. Sí, hola, despacho, dijo en voz alta y clara. Necesito informar urgentemente un incidente de allanamiento de morada activo en 8820 Crater Lake Highway. Brittany soltó su teléfono en puro pánico. Cayó sobre el sólido suelo de madera con un fuerte y repugnante crujido, pero la transmisión inexplicablemente siguió funcionando. Más de 2000 personas estaban ahora viendo activamente el techo de madera de la casa del lago mientras mi madre comenzaba a llorar y gritar histéricamente. 30 minutos después, el sheriff del condado, fuertemente armado, llegó con luces intermitentes. Rápidamente consultó la escritura de propiedad oficial en su terminal móvil de policía, allí mismo en la sala. Informó severamente a mi padre que no tenía absolutamente ningún derecho legal a estar en las instalaciones. Cuando mi padre intentó tontamente discutir con el oficial, fue inmediatamente citado por allanamiento de morada criminal, un delito menor de clase C según la ley estatal. Fueron escoltados públicamente a su vehículo por las fuerzas del orden. Cuando su SUV finalmente desapareció por el camino de entrada, Julian Rossi tomó casualmente una copa de champán caro. La levantó en el aire. Por los límites firmes, dijo Julian suavemente. 90 voces le hicieron eco, por los límites. Las consecuencias sociales y digitales fueron completamente catastróficas y deliciosamente inmediatas. La desastrosa transmisión en vivo de Brittany se interrumpió físicamente cuando finalmente recogió su teléfono roto del suelo y corrió llorando al SUV, pero el daño permanente ya estaba hecho. A las 3 horas exactas del incidente, las grabaciones de pantalla de su humillación absoluta y llorosa habían sido descargadas y republicadas por cientos de extraños ansiosos. Se extendió como un reguero de pólvora por todas las principales plataformas de redes sociales. A medianoche de esa misma noche, un hilo masivo en un popular foro de Internet dedicado a comportamientos increíblemente descarados había alcanzado 42,000 votos a favor. El título de la publicación decía: Mujer transmite en vivo un tour sorpresa de una casa del lago de $1 millón que pensó que su hermana le había dado. Resulta que la hermana la vendió en secreto hace 3 meses. 90 testigos y policía presentes. El comentario principal en el hilo, que recibió 12,000 votos a favor por sí solo, simplemente decía: la hermana es literalmente una fotógrafa profesional que documenta la verdad absoluta para ganarse la vida. Esta familia tóxica eligió a la peor persona del planeta Tierra para intentar manipular violentamente. Durante las siguientes 48 horas, la estética online cuidadosamente curada y altamente falsa de Brittany se desmoronó por completo. Su número de seguidores cayó drásticamente de más de 18,000 a apenas 11,000. Miles de personas la dejaron de seguir ruidosamente, dejando cientos de comentarios brutales que denunciaban su extrema e ilusoria sensación de derecho y su comportamiento criminal. Incapaz de manejar la presión, eliminó por completo toda su presencia en redes sociales, retirándose a un silencio absoluto y aterrador. Pero la vergüenza en Internet fue solo la mitad de las consecuencias. A mediados de diciembre, Julian publicó el número especial de la revista en el que habíamos estado trabajando en secreto durante meses. Yo había escrito un ensayo fotográfico masivo de 12 páginas titulado Preservando el legado familiar a través de límites firmes. Presentaba 40 impresionantes fotografías de alta resolución de la casa de la tía Eleanor, sus hermosas pinturas y profundas metáforas arquitectónicas para establecer límites personales estrictos. Escribí abiertamente sobre los 416 viajes que hice durante 8 años y la traición absolutamente desgarradora de mi propia sangre que intentaba robar agresivamente mi herencia legal. Al final del largo artículo, incluí un enlace digital directo al vídeo de la tía Eleanor. La revista de lujo llegó a 45,000 suscriptores impresos y a más de 120,000 lectores digitales adinerados de toda la región.
Las consecuencias sociales en la ciudad natal de mis padres, rica y muy dada a los chismes, fueron increíblemente rápidas y brutalmente severas. Mi padre había sido un miembro orgulloso y arrogante del club de campo local de lujo durante casi 2 décadas. Para la segunda semana de enero, sus socios de golf adinerados habituales simplemente dejaron de devolverle las llamadas telefónicas. 8 partidos programados para el fin de semana fueron cancelados repentina y permanentemente sin explicación. El club de lectura de mi madre, de élite y snob, anunció de repente que iba a tomar un receso indefinido. Pero las adineradas miembros continuaron reuniéndose en secreto en diferentes casas sin invitarla nunca. Incluso en su iglesia comunitaria local, la gente los miraba abiertamente, señalaba y susurraba en voz alta cuando caminaban por el pasillo los domingos por la mañana. El golpe final y devastador llegó cuando un vecino anónimo y mezquino imprimió mi ensayo completo de 12 páginas de la revista a todo color y lo metió agresivamente en el buzón físico de mis padres. Fueron total y completamente exiliados socialmente. Ni siquiera podían mostrar sus caras en el supermercado local sin ser instantáneamente reconocidos como los terribles padres que intentaron robar a su propia hija y fueron sorprendidos allanando una casa en Internet. Mientras sus superficiales vidas sociales se desintegraban rápidamente en la nada, las severas consecuencias profesionales y legales finalmente cayeron sobre ellos con un peso aplastante. A principios de febrero, mi madre fue citada legalmente a la capital del estado para su audiencia formal obligatoria ante la estricta Comisión de Bienes Raíces. La investigación oficial del estado había tardado casi 4 angustiosos meses en completarse. Su increíblemente costoso abogado defensor presentó un masivo documento legal de 47 páginas argumentando desesperadamente que toda la situación era simplemente un desafortunado malentendido familiar exagerado. A la comisión del gobierno no le importaron sus excusas. La evidencia digital que proporcioné era completamente irrefutable. Tenían las marcas de tiempo seguras del servidor del condado. Tenían la firma digital descaradamente falsificada. Tenían el listado público completamente no autorizado. El día de San Valentín, el fallo legal final fue contundente. 7 comisionados diferentes votaron absolutamente por unanimidad. La licencia profesional de bienes raíces de mi madre fue revocada de forma permanente e irrevocable, con efecto inmediato y con una estricta prohibición legal de intentar volver a solicitarla durante un mínimo de 5 largos años. A los 58 años, su lucrativa carrera obsesionada con la imagen había terminado por completo. Perdió instantáneamente un estimado de $85,000 al año en ingresos futuros proyectados, destruyendo por completo sus cómodos planes de jubilación, además de tener que pagar $43,000 en inútiles honorarios de defensa legal. Esa misma noche, llamó a mi teléfono personal. Dejé que sonara y fuera directamente al buzón de voz, pero guardé el archivo de audio en mi carpeta segura. Fue un patético mensaje de 4 minutos de ella sollozando histéricamente, gritando a todo pulmón que yo había destruido por completo toda su vida y arruinado el nombre de la familia para siempre. Escuché la grabación exactamente una vez, sintiendo una profunda y pesada sensación de cierre final. No le respondí. En cambio, reenvié silenciosamente el archivo de audio directamente a mi terapeuta personal. Simplemente no se puede razonar con personas altamente tóxicas que se niegan absolutamente a asumir cualquier responsabilidad por sus propias monstruosas acciones ilegales. A mi padre no le fue mucho mejor en el sistema judicial. Su caso de allanamiento criminal fue procesado oficialmente a principios de enero. Su nervioso abogado defensor le aconsejó encarecidamente que llevar el caso a un juicio público resultaría en una exposición devastadora y muy publicitada para su carrera corporativa. A regañadientes, se declaró sin oposición a los cargos. Fue sancionado con una multa obligatoria de $1,000, puesto en 12 meses de estricta libertad condicional legal y se le impuso una orden de alejamiento legalmente vinculante que lo mantendría lejos de la propiedad de la Casa del Lago. El cargo criminal se convirtió instantáneamente en un asunto de registro público permanente. Su masiva empresa corporativa realizó una verificación anual de antecedentes de rutina, descubrió inmediatamente el delito menor reciente en su archivo y le emitió una severa advertencia formal por escrito que desbarató permanentemente sus posibilidades de cualquier futura promoción ejecutiva. Quedaron completamente arruinados financieramente, legalmente restringidos por el Estado y totalmente aislados de su comunidad. Habían cambiado a su hija independiente por una casa física que ni siquiera pudieron conservar.
A mediados de enero, durante una tormenta de lluvia helada, nacieron oficialmente los gemelos de Brittany. Llegaron 4 semanas antes de tiempo, pero afortunadamente estaban perfectamente sanos. No recibí una emocionante llamada telefónica de mis padres. En cambio, recibí un mensaje de texto muy breve e increíblemente rígido de chat indicando los pesos exactos de los niños al nacer y haciéndome saber que Brittany quería que yo supiera que habían nacido de forma segura. Esperé 3 días completos y tranquilos antes de responder finalmente con un simple felicidades. No visité el ajetreado hospital en absoluto. Me había hecho una promesa muy estricta e inquebrantable meses atrás. Sin contacto significaba absolutamente ningún contacto, ni siquiera por el nacimiento de mis nuevos sobrinos. 2 semanas después, Brittany finalmente rompió su largo silencio en Internet. Publicó una única foto, completamente sin editar y sin filtros, de su rostro exhausto y manchado de lágrimas mirando a la cámara. La larga leyenda debajo era una disculpa masiva y muy pública dirigida enteramente a mí. Admitió abiertamente que había permitido tontamente que nuestros padres tóxicos la manipularan por completo. Admitió que se había sentido ciegamente y estúpidamente con derecho a mi propiedad ganada con esfuerzo. Escribió que estaba profunda y profundamente avergonzada de su terrible comportamiento, que estaba asistiendo activamente a intensivas sesiones de terapia, y que ella y Chad habían cortado oficial y permanentemente a nuestros padres financieramente. Se habían mudado a un apartamento mucho más pequeño y muy asequible que ellos mismos pagaban por completo. 6 días después de que esa impactante publicación se publicara, ella realmente me llamó. Lloró intensamente durante 20 minutos seguidos. No exigió arrogantemente mi perdón, pero prácticamente me rogó que conociera brevemente a mis sobrinos para que supieran que realmente tenían una tía en este mundo. Acepté, pero estrictamente bajo mis propios términos intransigentes. Nos reunimos en una cafetería neutral y tranquila en el centro. Llegó empujando un cochecito, luciendo completamente exhausta, pero finalmente genuina. Sostuve a los 2 pequeños en mis brazos, sintiendo una extraña e increíblemente pesada mezcla de profunda tristeza por la familia amorosa que nunca tuve, y una feroz y ardiente esperanza por la familia sana que estos 2 pequeños podrían llegar a construir. Antes de levantarme para irme, miré fijamente a Brittany a sus ojos cansados. Tendré una relación con ellos y quizás eventualmente contigo, dije firmemente, sin dejar lugar a discusión. Pero es estrictamente innegociablemente condicional. Sigues en terapia activa. Nunca publicas nada sobre mí en línea. Y si mamá o papá alguna vez intentan usarte para llegar a mí de nuevo, me lo dices al instante o desaparezco de tu vida para siempre. Ella asintió rápidamente, con lágrimas frescas corriendo por su pálido rostro. Entendió completamente los límites. Al día siguiente, le envié un cheque bancario certificado por $500 con estrictas instrucciones escritas para abrir una cuenta de ahorro universitaria legalmente protegida para los niños. Ella me envió el recibo de confirmación digital en cuestión de horas. No fue una reconciliación mágica total, pero fue una base sólida construida sobre una verdad dura e innegable, no sobre una escenografía digital falsa. Hoy, han pasado varios meses tranquilos desde el desastroso banquete. Me siento cómodamente en mi estudio de fotografía recién ampliado e increíblemente exitoso. Gracias al artículo viral de la revista y a mi reputación feroz e intransigente de documentar la verdad absoluta, mi negocio ha explotado por completo. He firmado más de $500,000 en contratos comerciales masivos para el próximo año. Clientes de élite me contratan específicamente porque saben que no puedo ser intimidada ni manipulada en absoluto. La gente me pregunta constantemente si me siento culpable. Siempre preguntan si alguna vez perdonaré a mis padres. Les digo que honestamente no lo sé y, francamente, no me importa. Duermo increíblemente bien por la noche. No tengo absolutamente ninguna culpa. Finalmente he aprendido que la verdadera paz duradera no requiere un perdón forzado. Requiere absoluta e inequívocamente límites firmes. Mi tía Eleanor me dejó una hermosa casa física, pero su verdadero legado duradero fue enseñarme que no es una frase completamente completa. Si tu familia tóxica te exige constantemente tu propiedad, tu dinero, tu paz o tu cordura, recuerda esto, no eres en absoluto egoísta por establecer límites estrictos. Simplemente te estás protegiendo.
Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es hacerte a un lado en silencio y dejar que las personas que te dan por sentado caminen ciegamente hacia una trampa devastadora de su propia y arrogante creación.